Vamos a ver ahora la función lambda en pandas. La función lambda es simplemente una forma de definir una función de Python, pero en una sola línea. Y usualmente le asignamos esa función a una variable o ese lambda a una variable. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos a nuestro pandas y vimos que se lo asignamos a una variable. En este caso vamos a añadir 2 a nuestro resultado, o sea, simplemente la sumatoria de 2. Lambda lo declaramos con la palabra reservada, lambda. Luego le decimos, por ejemplo, acá myInput, esto es guión bajo, myInput, 2 puntos, myInput más 2. Shift Enter y hemos acá declarado una función lambda. Cuando la imprimimos, decimos add2 igual a como hacíamos con una función normal de Python cuando la definíamos con el def. Llamamos a la función y le pasamos el parámetro que nos está pidiendo, que en este caso sería myInput. Si le pasamos el valor de 3, Shift Enter, el valor de 3 lo va a sumar a 2. El resultado final va a ser en este caso 5. Asimismo, va a funcionar con cualquier otro valor que le pasemos como parámetro. En este caso, 102. O en un tercer caso, si le pasamos menos 2, sería 0. Esta es la forma en la que nosotros declaramos una función lambda. Repasemos nuevamente el código. Acá tenemos la función fue asignada en este caso a una variable llamada add2. Lambda se declara que es una función lambda. Esto es lo que estamos haciendo acá. Así como el def en la función normal de Python, en este caso estamos haciendo o declarando un lambda. Recuerden que el lambda lo que nos permite es hacer una función en una sola línea de código. Sin embargo, la funcionalidad es exactamente la misma de una función, valga la redundancia. MyInput es lo que pasamos como parámetro a una función. Y myInput más 2 es lo que crearíamos con el return. Esto es lo que está haciendo la devolución de un resultado, o es lo que nos está mostrando en este caso un resultado. Cuando en el momento en el que llamamos la función lambda y le pasamos en este caso un parámetro. Hagamos otro ejemplo y vamos aclarando conceptos. Podemos llamar acá una nueva variable, myLambda. Luego hacemos la declaración como lo hacíamos con la función, en ese caso era con el def, en este caso es con el lambda, o esta palabra reservada. Nuestro parámetro lo vamos a llamar en este caso x, así como los parámetros en las funciones las podíamos nombrar o llamar como quisiéramos, asimismo lo vamos a hacer con el lambda. Y ese parámetro que recibimos o con ese parámetro que recibimos podemos hacer cualquier operación dentro del lambda, así como también lo hacíamos con las funciones. Entonces cogemos ese parámetro, lo multiplicamos, en este caso por ejemplo por 2, y el resultado lo multiplicamos, lo sumamos a 3. Shift Enter, ya tenemos declarado nuestro lambda, vamos a hacer la impresión y vamos a pasarle diferentes valores, myLambda. ¿Qué parámetro le podemos pasar? Cualquier valor. En este caso le vamos a pasar 5, el resultado es 13. Él vino, cogió el parámetro, lo reemplazó por x, por 2, 10 más 3, 13. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado. La función lambda funciona con todo tipo de variables, no solo con integers, así como también lo hacían las funciones normales. Vamos a hacerlo en este caso con un string. String lambda. Así vamos a llamar nuestra variable. Recuerden que el nombramiento de las variables debe cumplir con los requisitos de nombramiento. Pero lo podemos llamar como queramos.
lambda, como palabra reservada, recibimos un parámetro, en este caso lo vamos a volver a llamar x, pero vamos a recibir un string y vamos a ejecutar un método de Python sobre ese string. Vamos simplemente a pasar a minúscula cualquier carácter que recibamos como parámetro. Hemos terminado nuestra función. Vamos entonces a imprimir nuestro string lambda y le pasamos valores que puedan tener mayúsculas. Hola mundo. Los valores que están en mayúsculas son la H y la M. Por tanto, al ejecutarlo va a pasar todos los strings a minúsculas si es que hay alguno con mayúsculas. Es exactamente lo mismo que hacíamos con las funciones declaradas con def, pero en este caso lo estamos haciendo con un lambda y en una sola línea de código. Esto nos está permitiendo ahorrar precisamente código para nuestro programa. Podríamos hacer algo quizás un poco más complejo. Podríamos hacerlo con sentencias if dentro del lambda. Entonces podemos hacer los lambdas usando una forma modificada de la sentencia if. Entonces voy a poner este ejemplo con los def. Def myFunction. De esta forma recuerden que declarábamos las funciones. Esta función está recibiendo un parámetro, en este caso representado por la x. Y vamos a preguntar que si x es mayor a 40, vamos a hacer una operación y la vamos a retornar. Esa operación que vamos a hacer es simplemente suponer que queremos pagar a los trabajadores medio tiempo, por las horas extras. O sea, cualquier trabajo de más de 40 horas por semana. Entonces esta función va a convertir el número de horas en medio tiempo utilizando la sentencia if. Entonces tenemos 40, en este caso, si es más de 40, vamos a coger 40 más x menos 40 por 1.5 o 0.50, que sería la mitad del valor. O sea que si un empleado trabajó 42 horas, va a coger 40 más ese extra más las 2 horas por el 1.5. De lo contrario, vamos a retornar x, porque no hay que hacer ningún cálculo adicional. Tenemos ya escrita nuestra función. Vamos a imprimirla, vamos a llamar la función myFunction y vamos a pasarle un parámetro. Entonces vamos a pasarle el parámetro de 43. 44.5 sería entonces nuestro resultado. Listo. Quiere decir que la función va a convertir el número de horas en medio tiempo utilizando esta sentencia if. Vamos ahora a refactorizarlo y a pasarlo a una función lambda. ¿Cómo lo hacemos? Entonces decimos myFunction es igual a lambda. El parámetro que estamos recibiendo lo nombramos como x. Entonces este sería nuestro parámetro. 2 puntos y dejamos un espacio. Primero vamos a hacer la operación del retorno de este primer return si la sentencia se cumple. O sea que sería estos mismos valores. 40 más x menos 40 por 1.50. Y esto lo va a hacer si x es mayor a 40. De lo contrario, retorna x. Shift Enter y acá tenemos entonces nuestra declaración. Si imprimimos myFunction y le pasamos el mismo valor anterior de 43, obtenemos exactamente el mismo resultado. Creo que acá va a haber una confusión al principio. Obviamente, si no tenemos
un poco de conocimiento sobre Lambda o es la primera vez que lo pueden explorar. Vamos a volver a construir esta función, pero esta vez la función la vamos a construir de cero. Entonces vamos a volverlo a hacer acá. My function es igual lambda x dos puntos. Entonces les recomiendo hacer este proceso al principio. Primero vamos a coger el if, así como declarábamos la función acá inicialmente. If x es mayor que 40, ¿cuál va a ser el resultado si x es mayor a 40? Ese resultado lo ponemos aquí al principio, que sería una operación con ese x, 40 más x menos 40 por 1.50. De lo contrario, el else lo ponemos siempre a la derecha, else x. Entonces es una refactorización del código. Recuerden, refactorizar es simplemente cambiar el orden en el que estamos declarando, en este caso, el lambda. Si ven, construirlo de esta forma podría ser un poco más entendible. Simplemente hacer primero el if, o sea, si el if se cumple, si se cumple, ponemos esa operación que vamos a hacer dentro del if en la parte izquierda. Y lo que haga con el else lo vamos a poner aquí en la parte derecha. Esta sería entonces la forma de nosotros crearlo. ¿Qué pasa si pasamos esto a un pseudocódigo? Para que quede más entendible, vamos a decirle acá lambda x. Entonces acá sería salida. Recuerden que esto es pseudocódigo, acá no vamos a correr código, simplemente a explicarlo. Salida si es true. Eso es lo primero que vamos a poner. Luego el if. Acá este if va a ser nuestro condicional. Y finalmente vamos a tener el else, que sería salida si es false. Vamos a cambiarlo acá mayúscula. Salida si es false. Este sería el pseudocódigo explicativo de lo que acabamos de hacer.